Dios les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más en este programa entrañable. Es un privilegio poder llegar hasta donde usted esté. Hoy vamos a tocar un tema que es por demás importante y a veces lo dejamos como que de último y debería ser una de las primeras cosas que debemos de hacer. Leyendo un proverbio en la Biblia, me topé con que decía que toda empresa prospera si lleva todas sus cosas al día, si mantiene todo al día. Y lo quise aplicar para algo familiar. Y entonces mis invitados del día de hoy me van a ayudar para poder exponer y para poderle trasladar a ustedes el mensaje de llevar todas las cosas al día en la casa. Y vamos a hablar de muchas cosas. Bueno, acompáñenme y lo van a ver también. Hoy estamos estrenando un patrocinador, Grupo Los Tres S.A. Tenemos el patrocinio de sus vehículos, el grupo de seminuevos de Grupo Los Tres nos está proveyendo de vehículos para poder hacer las entrevistas. Así que si usted está pensando en renovar o en cambiar o en comprar un carro nuevo, acérquese a Grupo Los Tres y tiene una gama increíble de vehículos en donde pues podría agarrar un pick-up Mahindra o un carro pequeño, un Mini Cooper o una camioneta de alta gama como Volvo, como Porsche, pero bueno, ellos tienen muchísimas más marcas en su sala de ventas de seminuevos. Así que bienvenido, Grupo Los Tres. Bueno, una vez más, bienvenidos. Aquí traigo a mis dos invitados, a la licenciada Paola. Ella es abogada y notaria. Y también al pastor Willy González, que él es psicólogo. Aparte de ser pastor, es psicólogo. Entonces, así que bienvenidos a los dos a este programa. Y vamos a comenzar. Bueno, hace un momento cuando estaba haciendo la introducción al programa, yo estaba mencionando un versículo de Proverbios que habla de que toda empresa cuando es llevada en orden, esa misma empresa prospera. Pero yo les estaba diciendo a nuestros amigos que nos están escuchando de que yo lo quería traer al lado familiar. No lo quiero ver desde el punto de vista empresarial, sino que lo quiero traer al lado familiar. Entonces estaba pensando y aquí va una pregunta para ti, Pau. Yo de cariño le digo Pau. Cuando uno habla de mantener en orden todo, tal vez no le gusta muchito tocar temas de cuando la persona falta, pero por ejemplo, yo me recuerdo que una de las primeras cosas que yo hice en mi juventud fue adquirir un contrato funerario, pensando que en algún momento no que lo iba a usar yo, ni que lo iba a usar algún familiar, pero dije, bueno, dentro de las posibilidades, a mí no hay garantía, pues, o sea, uno sale y uno hace su vida y no tiene garantía de que realmente va a regresar a su casa, y pues tampoco de ser pesimista o fatalista, pero debe ser previsor. Entonces, ¿qué consideras tú que debería de hacer uno para mantener en orden todo? Y más que estamos viviendo en una pandemia en donde pues lamentablemente ha habido muchos decesos, muchas bajas, y lo hemos vivido a nivel personal, a nivel de amigos, a todo nivel. ¿Qué piensas que deberíamos de hacer para mantenernos al día? Bueno, pues hablando de pensar en el momento en el que uno ya no esté o en el que alguien de la familia vaya a faltar, pues tal vez en lo primero que uno piensa es en hacer un testamento. Pero esa palabra testamento, yo no sé si tú tienes testamento, para empezar, yo creo que, no sé, yo creo que es un tema bien complicado. Estoy trabajando en... Es que lo que pasa es que es complicado porque uno dice, pues chica, no me voy a morir. Imaginarte que te vas a morir, exacto, entonces tomar esa decisión
de hacer un testamento es complicado. Y de hecho, pues yo tengo 11 años de ejercicio y en los 11 años que tengo he hecho 4 testamentos. Wow, o sea, y tengo muchos clientes, ¿verdad? Pues, que piensan en, mira, es que quiero hacer una sociedad, es que quiero hacer un negocio, es que quiero hacer esto, quiero hacer cosas a largo plazo y nunca piensan en el testamento. Y dicho sea de paso, las veces que he hecho un testamento ha sido en un lecho de enfermedad o en un lecho de muerte, así de, o sea, es inminente, de que cuando ya es muy probable, ¿verdad? Que la gente ya piensa, voy a hacer un testamento. Lamentablemente hay personas que hacen un testamento ya en esta etapa, pudiendo haber tenido una asesoría y evitar el testamento, porque hay veces que hay una cuestiones más fáciles que uno puede planificar para poder pues dejar asegurados a sus seres queridos o dejar algunas situaciones cubiertas a la hora de que uno no esté, ¿verdad? Y con tus colegas pasa lo mismo, o sea, ustedes se ponen a platicar y también ellos tienen una baja en hacer testamentos y ese tipo de cosas. Pues la verdad es que creo que sí, porque a uno se le olvida. El testamento tiene una particularidad, que tiene requisitos especiales para los testamentos que los demás contratos no tienen. Entonces, si uno falla en una de esas cositas, el testamento puede volverse inválido. Ajá. Entonces, ¿qué responsabilidad? Sí. La parte buena es que el cliente no lo va a saber. Eso es sí que miro al pastor un poco serio, entonces para. No, pues te decía que creo que sí, porque a la hora de que alguien le pide un testamento, empezamos como que a verificar que todo lo que hemos hecho esté bien, ¿verdad? Porque no es algo que lo hagamos en la práctica. Pero yo tengo también una buena anécdota de un cliente en un montón que me citó empezando la pandemia. Estábamos en la época que hoy no circula los pares y los impares y nos costó un poquito ponernos de acuerdo y nos reunimos y me dijo, mire, tengo 3 situaciones. La primera es que el COVID pues es evidente, ¿verdad? Que cualquiera puede tener un riesgo. La segunda es que mis hijas estudian medicina. Wow. Una es médico y la otra estudia medicina, entonces ellos están en riesgo. Y la otra es que yo tengo una enfermedad que en algún momento a largo plazo me puede dejar sin mis facultades para decidir o para pensar. Entonces yo quiero que se me haga lo siguiente. Quiero que me haga un testamento en donde yo lo que quiero es dejarlo todo a nombre de mi esposa. Y si mi esposa fallece antes que yo, quiero dejarlo por partes iguales a mis 3 hijos. Y lo segundo que, bueno, en orden, ¿verdad? Él quería todo al mismo tiempo. Quiero que se haga un mandato, porque si yo llego a faltar mis decisiones, quiero que mi hija tome las decisiones, porque yo sé que la he entrenado a ella para que ella haga todo lo que yo necesito, ¿verdad? Y como es médico, entonces ella va a saber, por ejemplo, si hay que decidir en que desconectarme o cualquier cosa, yo sé que ella va a saber. Entonces, él me pareció una persona en un millón, ¿verdad? Porque él previó todas sus posibilidades. Entonces, cuando me empezó a contar, yo le dije, ¿y usted quién le quiere dejar sus bienes? Bueno, pues yo quiero que si yo falto, mi mamá tenga un usufructo vitalicio de la casa que tenemos en donde ella vive. Pero no la quiero dejar a nombre de ella porque ella ya está grande. Entonces, quiero que la casa quede. Qué feo pensar en eso, pero qué necesario. Exactamente. Y con eso entro a otra pregunta, porque pues algunos estarán diciendo, bueno, yo tal vez no tengo muchos bienes o no tengo dinero en el banco o algo así. Es necesario, no solo para la gente que posee algún tipo de bien, tener un instrumento de esos. Pues a eso iba, ¿verdad? Realmente, como él estaba en el... No la dejas hablar. No la dejo hablar. Como él estaba en lo que todos sabemos, ¿verdad? Hay que hacer un testamento, porque el testamento es el documento en donde uno declara su última voluntad. Pero entonces, yo le pregunté a él, mire, ¿usted tiene hijos fuera de matrimonio? No. ¿Usted tiene personas
que sean familiares suyas a las que específicamente usted no quiere que por ningún motivo vaya a caer a manos de esa persona si algo llegara a pasar sus bienes. No. Ok, entonces, ¿por qué no mejor hace otro tipo de contrato y no un testamento? Porque al final él ya tenía previsto que esta casa era para uno, esta para la otro, y que quería un usufructo para su esposa, para él y para la mamá en caso de lo que fuera a pasar, ¿verdad? Entonces terminamos haciendo otro tipo de contratos y él se fue satisfecho con todas las cosas que hicimos, ¿verdad? En ese momento, y su mandato, porque también a veces uno tiene previsto algo y eso no pasa porque uno está fuera del país o porque uno se enferma y no puede decidir y no hay nadie más que lo pueda hacer por uno, ¿verdad? Entonces él cubrió todas sus necesidades de lo que él pudo ver por medio de otro tipo de contratos e hizo un testamento para las cosas que eran como más sentimentales, como por ejemplo, yo quiero que la guitarra que tengo en tal lugar le quede a mi hijo tal, ¿verdad? Porque eso sí ya es más específico, ¿verdad? Entonces sí nos puede servir un testamento, pero hay que incluir ese tipo de cosas también, ¿verdad? Que uno quiere o que uno no quiere, porque a veces... Pero ¿y si no tiene bienes? Si no tiene bienes, ¿a qué tipo de herencia? O sea, ¿es necesario hacerlo o sería prudente hacerlo? Pues si uno no tiene bienes, depende de la edad. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden hacer su testamento cuando tienen 30 años, por ejemplo, y en ese momento se están recién casando. Entonces no saben cuántos hijos van a tener o no se han casado, ¿verdad? Entonces... si uno hace el testamento porque en algún momento va a servir, lo puede hacer con mucha anticipación y, por ejemplo, tiene una persona un proyecto de que es que voy a comprar una casa, pero esa casa ni siquiera la he enganchado. Pero al momento que ya falleció, sí, ya hizo una casa, un apartamento, hizo una sociedad. Y entonces, como el testamento es para el momento que falte, si se destapa el testamento y él no incluyó imprevistos, igual eso se queda intestado. Entonces, por gusto lo hizo, ¿verdad? Claro. No habría necesidad, pero si uno tiene previsión, normalmente el testamento puede servir mucho para decir a quién no quiero heredar. O cuando quiero heredar específicamente algo. Pastor, ¿y es normal que alguien se resista a pensar, bueno, no voy a hacer el testamento, yo no voy a hacer esto, no voy a poner en orden las cosas? Porque yo entiendo que, digamos, y lo he vivido de cerca con algunos amigos que lamentablemente han partido, sí, y no han dejado un testamento y tampoco han dejado en orden las cosas, no saben si tenía deudas, si le debían, si no sabían nada, absolutamente nada, y entonces el cónyuge le toca hurgar y ver y un montón de cosas, investigar, aparte de llevar su dolor, le toca hacer todo eso, pero es normal que pase algo así. O sea, fíjate que nosotros como cultura latina somos muy poco previsores para todo, ¿verdad? Como cultura latina. En otras culturas, si vos ves, vas al aeropuerto y ves grupos de turistas que vienen a Guatemala, son gente mayor. Y ellos previeron su pensión para venir a Guatemala, para venir a conocer América, porque previeron que iban a envejecer, que se iban a retirar y todo eso. Pero nosotros somos del día a día. Nosotros es lo que se ve, se cree. Lo que tengo ahorita me lo gasto. Mira, fíjate, nos cuesta ahorrar. Nos cuesta, podemos hacer una encuesta, nos cuesta tener un fondo de pensiones, por ejemplo, porque no pensamos en eso. Un seguro de vida, un seguro funerario, como tú decías. Ya un testamento, lo ve uno como que se va a morir o... Como que fuera un ave mal agüero, ¿verdad? No tenemos la cultura, ¿verdad? Porque no ha venido de generación, ¿verdad? No es que a mí mis papás me dejaron y vi un testamento, ese testamento me sirvió. Entonces yo hago lo mismo. No, venimos así como decís tú, a que un problema, cómo pago las deudas, seguro un gran problema, una muerte súbita, ¿verdad? La Biblia dice a la gente que iba a morir, el Señor le decía,
pon en orden tu casa, porque es cierto, morirás. Y fíjate que lo que hacían, cuando yo vi eso, ¿qué era lo que ponían en orden? Dice ahí que lo que hacía era precisamente sus bienes. Lo venían y lo que hacían, ya me voy a morir y voy a poner en orden a quién le queda esto, cómo le queda esto, etcétera. Entonces, y hay muchas otras formas de pensar en cómo van a administrar las cosas cuando tú no estás, porque la vida no la tenemos comprada para siempre, no sabemos, vamos a morir a los 80 o a los 16 o a los 20 o a los 30, no sabes. Si tuviéramos esa mentalidad, haríamos algo diferente cuando estamos vivos, ¿verdad? No solo el testamento, sino otras cosas. Yo conocí un señor, un hermano, que le llevaba aproximadamente 30 años de diferencia en edad a su esposa. Imagínate, y él ya estaba grande. Y entonces él me dijo algo que me sorprendió, porque me dijo, porque la esposa estudiaba, muy joven ella, y estudiaba, y él me dijo, mire, yo a ella la apoyo en todo, que estudie, que saque su maestría, que saque todo eso, porque yo me voy a morir. Entonces, yo calculo, me dice, que cuando yo me muera ya todavía va a estar joven. Entonces, lo que yo quiero es que tenga su profesión, que yo invierto en su profesión, yo invierto en que estudie, que saque posgrados, que haga lo que quiera, porque ella se va a quedar al frente de mi casa y de mi empresa. Pero yo la quiero tener preparada. Pero imagínate pensando que la posibilidad es que yo me muera antes que ella. Entonces la quiero dejar preparada. Y entonces, como te digo, el día a día que vivimos en latinos y aquí en América, en Guatemala, nos hace no poder ver hacia el futuro. Tenemos ese problema. Sí. Preguntarle a un adolescente de 16 años qué quiere ser, no sabe qué quiere estudiar en la universidad, no proyectan, porque todo es ahorita, lo que tienes ahorita, se te termina algo, lo compras ahorita. Somos muy así, entonces ese es el gran problema. Y aparte que pues aquí la licenciada no dejará mentir, eso provoca problemas familiares. Me imagino. Porque la que quiere la protección es la esposa. Entonces ella ir a pedir, mira, ¿y qué va a pasar si ya no estás? Entonces ahí viene el problema. Uno de hombre niega siempre esa posibilidad. No, yo sé qué tal cosa. Y aparte la reserva que uno tiene, como vos decías, cuánto me deben, cuánto debo, todo eso. Entonces a la hora de... Y que a veces en el día a día, del trajín y todo, hace que uno pues viva su vida asumiendo que el otro día ahí va a estar. Y entonces pues dice, bueno, mañana apunto, mañana hago, mañana escribo y tal vez no hay un mañana. Y qué difícil hablar de eso y qué feo también en determinado momento, pero realmente nosotros creemos que la vida no se acaba cuando el cuerpo físico termina de funcionar, sino que hay más allá y tenemos promesa y tenemos esperanza, pero creo que sí es bien necesario. Pero ¿cómo hacemos para poder lidiar y para poder cambiar esa cultura sin que la otra parte se ofenda? Porque digamos ahorita estás diciendo, bueno, la esposa puede llegar a pedir y mira, y poner en orden las cosas y cómo está, pero ¿cómo logra tocar la tecla adecuada para que el piano suene afinado? Sí, mira, y que no se va a ofender el esposo, me estás matando, entonces ¿qué? ¿O es interés? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo debería de tratar, abordar? Es difícil, ¿verdad? Porque sí tenés que llegar a un común acuerdo, ¿verdad? Incluso desde que se casan, ¿verdad? Desde que se casan, ¿cómo vamos a quedar en bienes? ¿Cómo vamos? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Desde ahí debería planificar uno, desde antes de casarse. Mira, ¿y qué pasa si me muero? ¿Y qué vamos a hacer? Porque ahí todavía hay amores, ¿verdad? Ahí todavía se puede dialogar más tranquilo, ¿verdad? Está bueno hacer las cosas, pero yo creo que sí hay que cambiar la forma de pensar. Miren, nosotros ha tocado en el colegio, ¿verdad? Que vemos que fallece un papá y que hacen, pero mira, qué tranquilidad en medio del dolor, cuando una esposa dice, pero fíjese que él dejó todo arreglado. Tengo el seguro, tengo cómo pagar esto, tengo el testamento, tengo... en medio del dolor, la tranquilidad... Que hubo protección desde... Incluso, fíjate, cuando uno habla con los hijos, dice, fíjese, sí, cómo estás y todo, pero gracias a Dios, ellos mismos, mi papá dejó tal cosa, dejó estipulado tal cosa, me dejó una herencia para que yo pudiera sacar todos mis estudios. Hasta eso te minimiza el dolor de la pérdida. El estrés de ver qué hago, o sea que el mensaje debería de ser hacia quien tiene el poder adquisitivo o la propiedad para decir, bueno,
debo de Sí. de hacerlo antes que me lo pidan, ¿no? Sí, es que mira, nosotros como te digo vivimos del día a día. Cuando compramos algo nos dicen una garantía, ¿verdad? Y a veces ni recogemos la garantía de lo que compramos por la emoción, ¿verdad? Porque no pensamos que se va a descomponer. Y después se descompone, ¿y quién tiene la garantía? ¿Dónde está la garantía? ¿Qué hicimos con la factura? No prevemos eso. Así es la vida nuestra, ¿verdad? Una enfermedad o una inhabilitación que tengamos física, ¿verdad? No necesariamente una muerte, sino que algo que te Sí, pase. con los seguros, por ejemplo, ¿verdad? Que todos dicen, no, sinceramente es una pérdida, bueno, no todos, perdón, pero una buena parte yo he oído que dicen, es una pérdida de dinero que lo tengo presupuestado y nunca lo uso, Cierto. y entonces mejor lo corto. Pero cuando lo corta, está el choque, Sí, cabal. o se enferman, o queda embarazada la esposa y dice, ay, Dios mío, y cancelé mi póliza, y Cabal. entonces toca hacer el desembolso, y por eso se llama seguro, ¿verdad? Entonces, pero sí, creo que es una mala cultura que tenemos a nivel latino de hacer así. Bueno, queremos agradecer a nuestro patrocinador, al Grupo Los Tres. Él nos está proveyendo los vehículos para poder hacer las entrevistas estas. El segmento de semi-usados de Grupo Los Tres. Y usted puede, si está pensando cambiar vehículo, le recomiendo que vaya al Grupo Los Tres en la avenida, en el Boulevard Liberación. Y ahí ellos tienen una gama bien grande de vehículos para que ustedes puedan escoger. Y lo importante, aprovechando que tenemos abogada, es de que hay certeza jurídica. Entonces eso es algo invaluable y que uno debe tomar muy en cuenta a la hora de hacer una transacción. Siguiendo con la entrevista, bueno, a ustedes les ha tocado, a ti, Pau, te ha tocado en lo personal tener algún desprendimiento de algún familiar y ha sido duro. Ahora que hemos estado en medio de una pandemia y que ha estado pues dura la batalla para poderla vencer, creo que es como que un común denominador de que todos hemos perdido o algún amigo o algún familiar. Y cómo se puede sobrevivir a un dolor así, porque hay dolores que son como literales del alma, ¿verdad? Que se sienten aquí adentro, como que te estuvieran desgarrando algo cuando tenés algún grado de cercanía con la persona o la amaste mucho. Entonces, bueno, a ti no te pasó por COVID, pero sí te pasó hace recientemente alguna situación similar. ¿Cómo hiciste para poderlo sopesar, sobrellevar? Ay, estamos hablando de algo que todavía a veces me pone toca, sensible. sí, Y yo te platicaba que la entrevista que tuviste con Pablito Arana me costó un poquito verla, ¿verdad? Pero él decía como muchas verdades en eso, ¿verdad? En la situación que él pasó, que fue una prueba que tuvo un desenlace distinto a la prueba que nosotros como familia pasamos, y el caso era muy similar, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado desprenderse y como no poder contar más con esa persona así de golpe, ¿verdad? Súbitamente. Sí, porque independientemente de que tú sepas que está enfermo, ¿verdad? De que tú sepas que su vida se acortó, ¿verdad? Que uno no sabe cuánto tiempo va a pasar, pero por el tipo de enfermedad que en el caso de pues mi hermana tenía, Pablo habló en su... los voy a invitar a ver la de Pablo, porque si no, no van a entender qué estoy diciendo. Pero él hablaba del tipo de cáncer que se curaba y el que solo se aliviaba, ¿verdad? Que uno era paliativo, el otro era con cura, ¿verdad? El de mi prima era paliativo, ¿verdad? Entonces era complicado, es complicado saber que ya no hay mucha esperanza, aunque mientras haya vida hay esperanza, ¿verdad? Pero saber qué va a faltar y no saber cuándo va a ser eso, ¿verdad?
y qué impacto te va a causar. Entonces, para mí es difícil porque, por ejemplo, a mí me pasaba algo en la calle, ¿verdad? Por ejemplo, un choque, y a la primera persona que yo llamaba era ella, y ella a mí. No era nadie más, ¿verdad? Entonces, para muchas situaciones era ella, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ya no estuviera es complicado a veces hasta ahora que ya han pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y la verdad es que creo que tal vez todavía estoy un poquito en proceso, ¿verdad? Porque evito hablar de ella, ¿verdad? Porque me afecta. Ajá, sí, seguramente. Y pastor, ¿cómo podemos hacer para poder lidiar con eso? Pues porque definitivamente, por ejemplo, creo que hay dos tipos de desprendimiento, o pueden haber más, pero ahorita se me ocurren dos, ¿verdad? Uno, que es cuando la persona está unida con Dios, y la otra cuando no está unida con Dios. Y cuando está unida con Dios, pues es una esperanza bien grande para uno, claro, y una paz de que sabemos de que no se terminó ahí, sino que es un desprendimiento físico, pero que la persona está bien y todo. Y la otra parte, que cuando no conocen al Señor, pues es un poco más difícil de enfrentar, de decir, bueno, aquí hay algún tipo de conflicto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para llevar paz? Porque, digamos, es bien difícil y a veces esas atrilladas, decir, lo siento mucho, mi más sentido pésame, y realmente la persona que lo está viviendo está destrozada. Pues. Sí, mira, el duelo es un proceso que te puede llevar, bueno, lo normal se habla de 6 meses a 2 años, resolverlo. Wow. O sea, resolver algo que te está costando, no que no te afecte. O sea, ¿verdad? Tratar de asimilarlo. Exacto, que te caiga la choca, ¿verdad? Ajá. Y decís, ya entendí. Ajá. ¿Por qué? Porque como hay diferentes relaciones, ¿verdad? Ponete, hay gente que se siente culpable en medio de una muerte, que creo que es el duelo más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque imagínate que las doñitas tienen un dicho, ¿verdad? Que se pasa de generación en generación, de que me vas a matar de un disgusto. Y cabal, después de una pelea puede pasar algo, un accidente, qué sé yo, no estábamos bien. Fallece la persona. Ese sentimiento se queda guardado ahí, como una culpa. Y entonces esa culpa te hace como que no desprenderte totalmente, ¿verdad? Lo puedes ver en la calle, lo soñás, porque uno se castiga, ¿verdad? Hay gente que sueña al familiar y lo soñás vivo. Y hay algunos que sueñan al familiar vivo y le dicen, no, vos estás muerto. Y lo convencen, no, es que fíjate, cuando te logra convencer, te despertás. En ese momento te sentís peor, ¿verdad? Entonces, otros es la dependencia que podamos tener de la persona, que la persona uno sea muy dependiente, ¿verdad? Que era una forma de complemento tuyo y te lo quitan. Entonces, depende de la relación, así va a ser la superación del duelo. Pero tenemos que pasar por las etapas. Mira, una etapa es negarlo, es cuando uno lo niega, realmente no lo asimilás, ¿verdad? Es cuando la gente dice, es que yo entro a la casa y espero oír que me diga, ya llegaste, porque va uno y espera tal cosa, como decía Paola, me pasó algo y a llamarla tal vez inconscientemente, ¿verdad? Esa es parte de eso. Luego viene un enojo, ¿verdad? Donde uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí mi familiar y no a otro que me caía mal? Sí, él era bueno. Él era bueno, como a veces... como dice un amigo, dice un amigo que se murió su tío, ¿verdad? Y entonces su mamá dice que le decía, ¿pero por qué fulano? Le decía a sus otros 2 hermanos, ¿verdad? ¿Pero por qué él? Así como que dice, ustedes están mal portados, ustedes están... Sí, dijo, te mando estos 2 y me regresas al otro. Sí. O con la misma persona. Se enoja uno, ¿verdad? O, ¿por qué me dejaste? ¿verdad? O ¿por qué no hiciste esto? Es que si hubieras hecho esto no hubiera pasado. Sí, un accidente, ¿por qué te fuiste con fulano? ¿Por qué yo te dije que nunca fueras? Ese enojo, y luego viene la parte depresiva que le agarra a uno. Imagínate, la depresión, el sentir la tristeza, el poder negociar, lo que uno se pone a negociar, pero es que si hubiera hecho tal cosa tal vez no se podría.
si me porto bien, como negociando, ¿verdad? Ajá. Y pues a caer a la aceptación. Y este proceso te puede llevar 6 meses, 2 años, 5 años, Y es que 10 años. el juzgador más implacable, Es uno el más despiadado es uno mismo. Uno ¿verdad? mismo. Es uno mismo, se acusa que no hice esto, o si Si el lo Señor hice. te perdona, digamos, de algo que hiciste, y le dice, Señor, perdóname y todo. Y te perdona, o sea, sentís el perdón. Pero muchas veces uno lo no se asimila. perdona a sí mismo y Sí. está achacándose eso. Pero si ya Y estuvo. otra cosa es la costumbre, ¿verdad? Ujú. Hay un dicho que dice, se hace el muerto para que lo velen, ¿verdad? Ajá. Que te acostumbras a que falleció alguien y fuiste el centro de atención. Todo el mundo te llamaba, todo el mundo te decía, todo el mundo tal cosa, mi muchachito por acá, mi muchachito por allá. Y entonces eso mismo te sirve como una muleta, ¿verdad? Por ejemplo, un chico pierde su papá. Ajá. Y entonces pasa el tiempo y hace algo malo. Entonces se sabe que una de las cosas que puede decir es que como usted sabe que se murió mi papá y tal cosa, entonces va a ser como mi muleta, y así. Y se puede uno acostumbrar, el alma se acostumbra a la comodidad, ¿verdad? A decir, bueno, se murió hace 1 año, se murió hace 2 años, pero eso no implica que te portes de tal forma, ¿verdad? Tenés que pasar a la siguiente etapa, a la madurez, a aceptar las cosas y no escudarte en un duelo. Por eso te digo, depende de la persona, así va la superación. Hay gente que le lleva más tiempo, hay gente que le lleva menos tiempo. Hay gente que su nivel espiritual, digamos, de conocimiento de Dios le ayuda un montón. Yo hice práctica en el hospital de Amatitlán y ahí tenían un concepto, porque cuando había algún fallecido llamaban a los practicantes de psicología que fueran las noticias. Ay, Los doctores, nuestros amigos. Y de repente entraban mucha gente por accidentes de camionetas. Y entonces una vez le tocó a unos compañeros de turno tener que ir a decirle, imagínate una camioneta, 15, 20 muertos. Ala, qué horrible. Y unos venían de una iglesia. Y entonces mi compañera le tocó dar el informe y decía, pero lo bueno, le decía, licenciada, es que esa camioneta era de evangélicos. la esperanza. Entonces, así le digo, ¿por qué? Porque ellos miran las cosas diferentes. Ellos, uno les iba a decir y lo tomaban no como las demás gente. Entonces, el hecho, como vos decís, de la fe, de saber que hay algo después y que es mejor, eso te ayuda. Te ayuda a no ser egoísta. Porque uno se aferra a la gente, a la memoria, a todo eso. Y uno podría pensar, pero es que está ahorita disfrutando. Pero te cae esa revelación, está disfrutando. Ahora es necesario que yo disfrute esta dimensión, ¿verdad? Y disfrute mi vida acá. Y allá nos vamos a ver, ¿verdad? Como vos decís, la otra parte, que sepas que no era hijo de Dios. Lo que nos queda es pedir misericordia a la gente, ¿verdad? Porque para poder... Y Dios permite cosas maravillosas, ¿verdad? Para que uno pueda vivir y superar los duelos. Yo tengo una familiar que falleció su esposo y falleció precisamente cuando ellos estaban teniendo problemas familiares. Qué duro. Y él se va, fíjate, se va con uno de sus cuates a una cevichería. Hay un problema ahí, hay un hombre armado y mata como a 5 personas, entre ellos él. ¿Te imaginas ese dolor, ¿verdad? Pero el dolor de que yo le dije que se fuera de la casa. Esa culpa. Esa culpa. Y aparte la familia política, diciéndole, usted fue la que lo sacó de la casa. Y entonces ahí eso sirvió para que esta persona aceptara al Señor. Pero fíjate que tuvo una visitación, pues digo, las diferentes formas que Dios hace para sacarlo a uno de esto. Ella lo soñó y ella me decía, yo no estoy segura si lo soñé o estaba él aquí. Ajá. Pero vino y me dijo, usted no tuvo la culpa de nada. Ala. Eso fue todo. Usted no tuvo la culpa de nada. Y superó esa acusación que tenía, ¿verdad? Porque imagínate, tremendo. Entonces las formas, hay diferentes formas, no hay una receta para superar un duelo, ¿verdad? Cada persona es distinta, pero lo que sí es que hay que superarlo, ¿verdad? Hay diferentes formas, en psicología, en terapias, hay formas dolorosas, hay cuando te hacen tirar las cosas, ¿verdad? Y alguien que está pasando por eso, ¿qué
¿qué es el primer paso que debería hacer para buscar esa ayuda? Mira, como el problema cuando no lo resolves es que no te deja vivir tu vida plena, ¿verdad? Entonces allí es donde dices, bueno, yo quiero superar esto, yo quiero dejar esto atrás. Yo quiero que esto, cuando yo lo recuerde, sea un recuerdo alegre y no me haga pedazos, sino que yo lo voy a recordar, voy a reír y voy a poder ver adelante. Ahí empieza uno a pedir ayuda, cuando uno se sabotea. A veces fíjate que se sabotea uno y no le salen las cosas por la misma culpa, por el mismo dolor. No prosperas en lo que estás, no puedes tener otra relación. Si quedas viudo, por ejemplo, ¿verdad? Aunque eso no es una regla, que tengas que tener una relación después, ¿verdad? Pero mira, no te animas a otras cosas. Y eso podría encajar o caer en esta cuestión que dicen del síndrome ese de estrés postraumático. Y porque uno lo oye de que alguien fue a la guerra y viene con ese síndrome de estrés postraumático y entonces no se adapta a la sociedad, no se adapta a vivir con su familia o qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero eso también puede ser un estrés Sí. postraumático. Sí, es que la muerte, dependiendo incluso del tipo de muerte, cómo sea la situación. Pero el duelo, acordémonos que no solamente es una muerte, sino es cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Perdes un trabajo, perdes una relación sentimental, perdes una propiedad, perdes una empresa. Todo eso es el mismo proceso de duelo, perdes una amistad. Los chicos que de repente los mandamos para otra ciudad, por ejemplo, y estaban apegados a donde estaban, y entonces eso le va a crear un estrés postraumático como un duelo, ¿verdad? Están enojados y no se adaptan, etcétera. Entonces ese es el gran problema. Bueno, y esa es la persona, pero a su alrededor hay mucha más gente que por eso hay muchísimos fracasos familiares en todo sentido, relación de padre-hijo, relación entre cónyuges. ¿Cómo podemos hacer los que estamos, digamos, en el satélite de la persona para poder sobrellevar eso, para poder entender de que es un estrés postraumático y que hay que apoyarlo y hay que ayudarlo a salir? Porque uno no lo toma así, uno tal vez lo logra asimilar de una manera mejor y dice, bueno, ya pasó, ya, qué exagerado, ya deje de estar chillando o llorando, por si nos están viendo de otro país, ¿verdad? Deje de estar llorando o ya, compórtese y tal vez la persona sí necesita poder liberar. Y dentro de lo que te quería preguntar también, al inicio del programa, pues yo te presenté y dije que era psicólogo, pero dentro de la cristiandad, creo que a veces hay como gente reacia a poderse acercar con algún psicólogo y poder desahogarse y que de una manera espiritual te ayuden, pero también de una manera profesional también te puedan ayudar a salir de esas cuestiones. ¿Qué pensás? Sí, es que ir al psicólogo es casi como hacer un testamento. No le gusta a la gente eso, ¿verdad? Mira, es necesario. Y uno dice, no, ni que no estoy loco. Es necesario, ¿sabes por qué? Porque en el ambiente familiar uno se desespera, ¿verdad? Cuando alguien no sale de un problema. Entonces es difícil que lo puedas apoyar porque te enoja, te afecta. Es decir, no hay modo que salga de esta situación, si ya pasó, yo ya pasé. Entonces toda esa familiaridad que tenemos nos hace a veces difícil poder atenderlos, ¿verdad? Poder decirles cómo. Entonces, cuando tenés a alguien con quien hablar, ya sea alguien que te consejería en la iglesia, un profesional, esta persona te escucha de otra forma. Puedes hablar, le puedes llorar, por ridículo que sea lo que tú sientas, lo dices, y la persona te va a estar escuchando. Y esa persona también uno va a recibir el que le diga, mire, está exagerando en esto, piensa en su familia, piensa en esto, ellos tienen razón en esto. Entonces, el llevarlo por ahí es lo que les hace salir, ¿verdad? Porque a veces uno se acostumbra como a esa relación y manipula y me siento mal, me siento peor porque fue mi esposa la que me dijo eso, fue mi hijo, no me comprende y todo eso. Pero que venga profesional y te diga, y te sitúe. Porque yo sé que el psicólogo es la única profesión donde el cliente nunca tiene la razón, ¿verdad? Sino que te van a situar en algo, ¿verdad? Te van a decir, este es el problema, haga esto, pruebe esto. Y vas y se vuelve esa relación. Entonces,
Lo que pasa es que la terapia psicológica lleva tiempo, ¿verdad? No es de una reunión, 2, esto lleva tiempo, años a veces, el poder salir, pero el resultado es ese, ¿verdad? Y luego se tiene el trabajo con toda la familia, ¿verdad? Para poder asimilar. O sea que la sesión debería de ser de primero la persona y después sí agarrarlo con la familia. Tienes que agarrarlo porque tienes que enseñarle a la familia, decir, porque tienes que oírlos a ellos también, porque al final todos están sometidos al mismo estrés postraumático. Todos son víctimas de lo mismo a su manera. Pero sí tiene que ir después la terapia con cada uno, luego tener una terapia familiar grupal y poder ir saliendo de todo esto. Se necesita de verdad mucha fuerza de voluntad, mucha madurez, mucho querer salir de esto para llegar y, como tú dices, llegar y decir, tengo un problema, ¿verdad? Okay. No puedo salir de esto, pero en el nombre del Señor siempre el Señor restaura. Okay. Vamos a hacer una dinámica diferente y vamos a caminar un poquito, vamos a ir platicando para cambiar de ambiente y oxigenarnos. Así que acompáñenme. Bueno, entonces estábamos hablando de el estrés postraumático, de cómo lo debemos de enfrentar o afrontar. Pero la cuestión es de que me quedé impresionado con lo que dijiste, de que la familia también necesita ese cuidado, digámoslo así. Sí, es importante, es bien importante eso. ¿Y quién determina en qué momento ya lo necesitan? ¿En qué momento terminó una fase y empieza la fase de la familia? Bueno, empieza la persona a pedir ayuda. Vamos a llevarlo, él pide ayuda, dependiendo de cómo afecte la dinámica familiar, ¿verdad? Mire, su esposa se está sintiendo sola, porque, ponete un ejemplo, se perdieron a un hijo. Ajá. Y el hijo era, digamos, el favorito del papá. Ajá. Y todos los papás dicen que no hay favoritos. Ajá. Pero todos los hijos dicen que hay favoritos, ¿verdad? Entonces, imagínate que él ya no quiere nada, que ya siente que lo perdió todo, pero tiene más hijos, tiene una esposa, y entonces los tiene que abandonados. Él en su dolor y en su depresión, y los demás queriendo, te necesitamos, ¿verdad? Ajá. Entonces llega, él empieza a asimilarlo, empieza a conocer sus sentimientos, empieza a ver que le está causando daño a los demás. Y entonces el psicólogo, el profesional, necesito hablar con su esposa, a solas. Entonces la esposa, mire, él vino, usted cómo se siente, cómo está afectada. Y resulta que la esposa está sufriendo su luto a escondidas, ¿verdad? Y ahora los hijos, es que si perdimos a nuestro papá también, qué sé yo. Entonces les empieza a dar por aparte. Y luego, ya que los logras de cierta forma, ¿cómo decir? Les explicas qué es lo que va a pasar y tenés una reunión familiar. Pero ya los educaste. O sea, no es una reunión para pelearnos, solo vamos a hablar y llega un momento. El psicólogo tiene una particularidad que tiene un tiempo, ¿verdad? Es una hora. Y entonces ya cuando va a empezar los libros, ya terminó nuestra hora, ya lo dejamos para la próxima sesión. Y ahí entonces, se baja. Bueno, entonces vayan, sí. Bueno, entonces otros consejos, vayas a comer, busquen vacaciones, usted haga ejercicio, en fin, lograr poco a poco volver a la comunicación. Y hasta llegar a cosas extremas como es romper con la persona que se fue. Eso es bien doloroso, porque tiras cosas, tenés que tirar la ropa, tenés que tirar cosas que te unían, ¿verdad? Y empezar una nueva relación, ¿verdad? Y comprender que a veces el duelo es parte de nuestro egoísmo. No quiero soltar esto, no la quiero soltar, pero ya se fue, ¿verdad? Ya la persona está en otro lado, está mejor. Pero uno no quiere soltar ese sentimiento, entonces hay que prepararlos para eso. Ahora hay una especialidad que se llama tanatología, que no es la ciencia de los tanates, ¿verdad? Eso te iba a decir, no. Ya te voy a empezar a ver. Viene de thanatos o thanatos, que es muerte, ¿verdad? Y hay que preparar a la gente. Antes, se le diagnostica a alguien una enfermedad terminal, desde ahí empezar a trabajar con la familia, prepararlos. Él se va a ir, usted se va a ir,
Entonces empezar a hacer un montón de cosas, prepararlos, despedirse, hacer la parte del testamento, hacer la parte, todas esas cosas para preparar, y entonces cuando se va, duele, pero hay una preparación, no hay culpa, pongámonos a cuenta, ¿verdad? Vaya y pídale perdón, vaya. Y estábamos hablando también de el prepararse y el tener todas las cosas en orden. Tú estabas hablando hace un momento de... Hablarnos mejor tú de que hay que tener el vehículo, bueno, todas las cuestiones, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que no es solo prepararse para cuando uno se va a morir o para cuando alguien va a faltar, sino que también estar al día, ¿verdad? Porque ordenar no es yo voy a ordenar hoy mi casa y ya nunca más, pues, sino que es una constante actualización. Y lo que hablábamos, ¿verdad? Compramos un vehículo usado, ¿verdad? Y me alcanza para comprar el vehículo, pero ya no me alcanza para hacer el trámite y pagar el impuesto. Entonces, que me aguante un mes, ¿verdad? El otro mes lo voy a hacer. Y el otro mes, como no pasó nada, lo volvemos a hacer, y un imprevisto, y nunca se hace, ¿verdad? Y después inactivan el carro y anda, ¿quién era el dueño? Exactamente, ya no me contesta, ¿verdad? Ajá. O, bueno, eso es uno de los mejores casos, inactivan el vehículo sin que haya ninguna repercusión de otro tipo. Pero hay personas que buscan asesoría media, ¿verdad? Y entonces, mire, es que yo ya no quiero, él ni siquiera pagó el impuesto de circulación y yo lo tengo que pagar porque si no me inactivan a mí, ¿qué hago? Vaya a ponerle una denuncia por robo de vehículo, imagínense. Porque las personas pueden sacar sus conclusiones o a lo que sea más práctico y más rápido para ellos. Y después le hace la parada a un metro o un PNC y mire, este vehículo tiene un reporte de robo, y a pasar un fin de semana, un par de días ahí en lo que el malentendido se... ¿Y cómo consideras que le podríamos inculcar a nuestros hijos de decir, bueno, hay que ser previsor, hay que buscar hacer planes a corto, mediano, largo plazo, y el famoso ¿qué pasa así, verdad? Se agarré en curva. Lo que pasa es que enseñarle uno a los hijos, la mejor manera de enseñarles es con el ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sí trato la manera de que en mi casa, como pues yo soy la abogada, ¿verdad? A veces sería vergonzoso que no tenga uno las cosas en orden. Pero no solo cuando uno compra, sino como cuando uno vende. A veces tal vez sacrificar un poquito de lo que uno tiene destinado y decir, mire, le vendo, incluido el traspaso, ¿verdad? Ajá. Y uno, pues, como comprador y como vendedor, incluir el traspaso, ajá, ¿verdad? Para que ya no haya, en el caso de vehículos, ¿verdad? Y ajá, en el caso de otras situaciones, pues muchas veces, por ejemplo, los que acaban de cumplir la mayoría de edad no saben ni tienen idea de que tienen que sacar su NIT, por ejemplo. Ajá. ¿Y para qué les va a servir el NIT? Y eso pasa mucho, digamos, con los adolescentes que acaban de salir del colegio y bueno, ya necesitan tener su NIT y empezar a tributar. Exactamente. O sea, no tienen idea. Entonces, sí, ¿verdad? ¿Estoy bien o no estoy bien? Sí, o sea, es mayor de edad, tendría que sacar su NIT y dependiendo de cómo vaya a funcionar, ¿verdad? Pero ya aunque puede solo se vaya a quedar estudiando en una universidad o algo así, de todos modos. Como no es tan necesario, no es tan obligatorio que lo hagan. Ajá. Pero como de todas maneras es algo que tiene que hacer, ajá, ¿verdad? O declarar que no va a pagar impuestos. Ya me estoy metiendo a otro tema de otros, ajá, profesionales, pero ajá, eso es algo muy común, ¿verdad? Que la gente no hace hasta que no llega un contrato de trabajo y miren, necesitamos una factura y ahora ¿qué hago? Ajá, y eso cómo, ¿verdad? Entonces, tal vez sí ir instruyendo uno a sus hijos desde pequeños o ir tratando los jefes de familia, ¿verdad? Ajá. A ir instruyendo en cómo hacer determinadas cosas, como la compra de una casa, como el pago del UCI, por ejemplo. Ajá. Adquieren una casa y no saben que el pago del UCI o un préstamo, ¿verdad? Que agarran y dicen, bueno, vamos a sacar cabal una casa, poniendo el mismo ejemplo, vamos a sacar una casa
pero no calculan de que de verdad hay que pagar UCI, que hay que pagar mantenimientos, y entonces dicen, no, sí aguanto con la cuota, pero después cuando se suma el UCI, el mantenimiento, que hay que darle el propio mantenimiento a la casa, se terminan endeudando y no alcanza, y entonces terminan fracasando, pero es por falta de previsión. Entonces, no llevar las cosas en orden, no sentarse y ponerlo en orden desde el principio. Tú decías, por ejemplo, desde que uno se va a casar debería hacer todas las cuestiones, y sí es cierto, ¿verdad? Digamos, muchas parejas jóvenes no se sientan y hacen un presupuesto, a decir, bueno, ¿será que me alcanza? ¿Puedo vivir así? Y entonces empiezan con un gran problema, con un déficit, y al final termina repercutiendo en la paz, en que empieza a descender el amor que pueda tener entre cónyuges, y termina siendo un detonante, pues porque aunque el dinero no lo es todo, pero sí es algo bien grande y fundamental dentro de la familia, pues porque te da cierta estabilidad y cierta seguridad. Es saber que estás al día, que no debes, que tenés para comer, que no digamos para cosas extras de lujo, digamos, como salir a comer a un restaurante o un viaje, pero tener esa paz es bien importante. ¿Qué deberían de hacer los jóvenes que van a emprender su carrera matrimonial o de formar un nuevo hogar antes de? ¿A quién se deberían de abocar? Se tienen que abocar con sus papás, si sus papás no tenían esa visión y ese cuidado. ¿Qué deberían de hacer? No sé a quién de los dos lanzar la pregunta. Bueno, solo que conteste la pregunta del pastor, pero antes de eso, ahorita que estabas hablando, hay muchas personas que a mí me ha tocado atender, que llegan con que es que queremos ver si usted nos puede casar, ¿verdad? Y entonces no saben ni siquiera que existen regímenes del matrimonio, ¿no? Ajá. Para ver cómo van a administrar su patrimonio familiar, Ajá. ¿verdad? Entonces no tienen idea de eso, mucho menos van a tener idea de otras cosas, ¿verdad? Entonces, partiendo por eso, pues yo creo que hay varias cosas que valdría la pena que el sistema de educación lo pusiera como algo obligatorio de enseñar en ciertas edades, ¿verdad? Sí, alguien me estaba contando en alguna oportunidad, no recuerdo quién ni dónde, que en el colegio les estaban enseñando a emprender algo, ¿verdad? Y digo, sí, qué buenísimo, pero Exacto. sí, también eso debería ser parte de un emprendimiento, pues, porque es de emprender en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, obligaciones ante el registro nacional de las personas ahorita, ¿verdad? Que tienen un hijo, hay que inscribirlo en cierto tiempo, ¿verdad? Ajá. Porque si no, pues tiene una multa, pero también el bebé, que es responsabilidad de ellos, necesita un nombre, ¿verdad? Para Que muchas le pongan cosas. Usmail. Ajá. ¿Verdad? Entonces, creo yo que hay muchas cosas que los jóvenes pasan por alto y quieren llegar yo quiero llegar a casarme, quiero tener hijos, pero no saben cómo es el proceso, ¿verdad? O qué es lo mejor, lo que más les conviene, la madurez y el conocimiento para poder emprender algo nuevo de vida, ¿verdad? Claro, mira, necesitaríamos una asesoría tremenda, ¿verdad? Antes de casarnos, porque aquí tenemos que ver muchas cosas. Tendría que ser, como decías, que tuviéramos alguna instrucción en los estudios, en el colegio, en la universidad, en las iglesias, en las casas. Porque mira, ¿qué hay que hacer primero y que ya esto dejaron de hacer hasta legalmente? Un chequeo médico, ¿verdad? Un examen médico. Ahora, ¿quién hace un chequeo médico antes de casarse? Y es obligatorio, ¿verdad? Tiene que hacerlo, pero se pasa por alto. Pero imagínate un chequeo médico. Tenemos que pensar, bueno, el chequeo de la próxima señora. Tenemos que escoger un médico para que la atienda. Y tan importante, digamos, el chequeo médico para ver si son compatibles y no van a tener problemas los hijos por el tipo de sangre y tantas cosas, ¿verdad? Y nadie lo hace. Sí. O muy poca gente lo hace. Y bueno, y hasta el mismo gremio de ustedes deberían de exigirlo, ¿verdad? O cómo se exige, no sé. No. Tendría. Lo que pasa es que sí se exige, pero con relación al tema de salud y sobre todo el tema de salud sexual. Ajá. ¿Verdad? Pero yo sí conozco parejas, digamos, que no eran compatibles. Ellos, no sé si es su ADN o su sangre o algo así, y no pudieron tener bebés porque
no podían prosperar, ¿verdad? Sí, es toda una asesoría, ¿verdad? Viene lo médico, viene lo emocional, viene lo económico, que ellos sepan a qué se van a meter. Y una de las cosas es eso mismo, cuidarse, porque te voy a cuidar, vamos a hacer todo eso. O sea, ¿cuántos se invierte en un matrimonio ahora, en una boda? ¿Cuánto dinero se invierte? ¿Cuánta es la inversión que se mete ahora? Y esto... O el gasto, el ¿verdad? gasto, es una inversión de la boda, de la fiesta, no de todo eso. O sea, vos ya estás por cumplir 25 años de casado. Pero... No es cierto. ¿Recordás cómo hicimos la boda? Se hacía incluso una invitación a toda la gente de la iglesia, lo invitamos a la iglesia porque iba a ir a un servicio. ¿Cuánto costaba eso? Ahora, ¿cuánto cuesta? Y no nos vamos a pensar, esto me serviría para... Tuve un programa con el pastor Giovanni Sandoval y él decía, hay que hacer el presupuesto para la boda de cuánto me voy a gastar en la boda, cuánto me voy a gastar para echar a andar mi casa y cuánto me voy a gastar para vivir ya normal. O sea, estaba hablando de 3 presupuestos y que normalmente no se hace así, ¿verdad? O sea, la mayor parte, por no decir que casi todos, tal vez se meten o se tiran al agua sin haber hecho cuentas. Y qué importante es, pues. Tantas cosas que yo me acuerdo de un consejo que me dio un amigo hasta eso, que yo estaba viendo una casa en una colonia y me dijo, ¿por qué estás viendo ahí? Yo le dije, porque está barato. No, me dijo, hace cuentas de la distancia, cuánto te agarre tu casa, cuánto vas a gastar de gasolina y que eso va a crecer y en unos años va a ser una locura. Cabal, ese lugar ahora es casi imposible llegar a horas pico, ¿verdad? Pero son tantas cositas así, ¿va? Que me va a costar. Ese examen médico es valiosísimo, ¿verdad? Porque imagínate, te descubren una enfermedad o tenés una condición que sabes que vas a necesitar una inversión dentro de unos años. O cómo te vas a cuidar, que te dicen usted tiene que evitar tales y tales y tales cosas si quiere vivir tranquilo. Hace un tiempo yo estaba navegando, ese día no tenía nada que hacer, estaba navegando en internet y entonces me metí a una tienda en línea y entonces vi que había un examen de ADN y me entró curiosidad y dije, bueno, vamos a ver qué mis raíces, ¿verdad? De dónde vengo, si tenía, y entonces lo compré y era mandar una muestra de ADN y mandarla afuera del país y que hicieran eso, pero me llamó mucho la atención que dentro de las cuestiones era que dentro del ADN le podían sacar qué enfermedades es propenso uno. Y entonces, para que uno se pueda cuidar más, digamos, diabetes o hipertensión, porque te pueden hacer ese estudio. Claro. Jamás se me había ocurrido a mí. Pero hay tantas cosas que no es de vivir con pánico, no es de vivir con freak, sino que simplemente es tener una mejor calidad de vida, creo yo. Y la paz, como se dice siempre, no tiene precio, ¿verdad? Qué rico es vivir en paz, tranquilo. Y esto, pues al final termina comprando paz, ser diligente en todo. Claro, y qué tranquilidad. El tema de la diligencia está. El tema de la diligencia es lo problema. Importante ahorita, ajá. La vigencia. La diligencia. La diligencia. Porque uno pospone las cosas y se va volviendo una bola, ¿verdad? Cada vez se vuelve más difícil ponerse al día porque dejaste mucho tiempo en desorden todo. Bajar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Solo voy a pagar el mínimo porque el mínimo lo único que hace es que te dejen de molestar por un mes por teléfono. Sí, cabal. ¿Verdad? Lo único que hace, porque de ahí al siguiente mes mirás y 200 te salen menos que lo que debías y pagaste 600. Entonces, ¿en dónde está? ¿Verdad? Ajá. Solo es una bola de nieve que va creciendo y que después es incontenible, ¿verdad? Y que el pastor Giovanni en ese momento también hablando de eso, él decía que ese era uno de los errores garrafales, pues porque aunque pagues, si debes 1,000 y pagas 999, te cobran sobre los 1,000 los intereses. Entonces, pues la tarjeta de crédito se debería manejar como una tarjeta de débito realmente y no como una tarjeta de crédito. Vivir un mes atrasado pagando la tarjeta también, ¿verdad? Sí, se vuelve una avalancha, ¿no? Exacto. Se vuelve una avalancha. Pastor, ¿y cómo podemos hacer para
tener una vida psicológicamente sana, higiénica, viviendo en medio de una pandemia en donde estamos bombardeados de que se corre el riesgo de pues enfermarse de esta cuestión y de no sobrevivir o no sobrevivir, porque digamos yo me topé de una manera muy cercana con mi hijo, por ejemplo, cuando mi hijo dio positivo a esta cuestión, al COVID. Yo me asusté, me entró muchísima aflicción, mi esposa y mi hijo, pero fue de primero uno, después el otro, y sí me costó asimilar. Y no voy a mentir, en algún momento pensé, ¿qué pasa si se agrava esta cuestión? Claro. ¿Cómo lo debo de enfrentar? Porque es un temor y es un miedo. Es que es normal, ¿verdad? Lo que sentiste y siente uno es normal. Te das cuenta de la fragilidad de lo que tenés, de tu cuerpo o de los demás, ¿verdad? Que en un momento esto se puede acabar o no, porque la cuestión de la COVID es una especie de ruleta, ¿verdad? Sí. Unos salen bien, otros no, y otros se van. Entonces, lo primero que es asimilar ese temor, ¿verdad? No lo vamos a negar, ¿verdad? Nos va a dar miedo, nos va a dar preocupación, pero la ventaja es saber que hay alguien más grande que tú, ¿verdad? Ese es el gran respaldo que tú tienes, ¿verdad? Que hay alguien más grande que tú que te va a apoyar, que te va a ayudar, que puedes a tener acceso a él, sea lo que pase. Eso nos da una gran seguridad para bajar ese temor, ¿verdad? Y entonces ya, como vas a lidiar con el temor, vas a lograr hacer otras cosas, ¿verdad? Porque el temor, hay mucha gente que no sale de su casa todavía. Hay gente que uno dice, ¿por qué no te he visto en la iglesia? Que me estoy cuidando. Ese es el mismo temor, ¿verdad? Pero ya cuando lo asimilás, lo tenés, lo sufrís, lo que te pasó a ti con tu esposa y tu hijo, lo sufriste, lo viviste, lo asimilaste e hiciste lo que tenías que hacer y superaste. Y vamos ahora y seguís. Y salen ustedes y se van a la iglesia, salen, qué sé yo, se protegen, se cuidan, ya saben que no es un juego, nos vamos a cuidar mejor y sigues. O sea, la cuestión no es encerrarse, sino enfrentar. Esa es la solución siempre, ¿verdad? El consejo que le dio David a Salomón: sé hombre, ¿verdad? Yo ya me voy a morir, tú sé hombre. Como que dice, afrontar las cosas. Lo que venga, lo tenés que afrontar. Te toca tomar la responsabilidad y caminar, ¿verdad? No nos podemos esconder. No nos quedamos dando vueltas en el mismo lugar, sino que tenemos que salir, ¿verdad? Ahora hay una vacunación, hay cuidado, etcétera. Todo eso nos sirve para seguir caminando. El asunto es que nosotros como cristianos sabemos que hay alguien más grande que nosotros que nos está cuidando. Y eso nos da la certeza para seguir caminando, ¿verdad? Pase lo que pase. Excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos despedimos, no sin antes darle las gracias a Grupo Los Tres S.A., en su staff o su equipo de autos seminuevos. Fue un verdadero placer manejar el vehículo que nos prestaron para esta entrevista. Y si usted está pensando en renovar su vehículo, le sugiero que vaya a Grupo Los Tres S.A. y ahí tienen una gama increíble de vehículos para que usted pueda escoger. Así que les damos muchísimas gracias y estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.